para uso reproductivo, que son la inseminación artificial en sus diferentes formas, ya sea en raza pura, de carne o de leche, cruzamiento, tanto cuanto de leche como de carne, aunque se utiliza mucho más el cruzamiento industrial en carne que en leche, uso de inseminación clásica y uso también del IATF prácticamente en ganado de carne y de leche, y últimamente uso de semen sexado, que es un mercado hoy en día que tiene una penetración importante en ganado lechero y abarca aproximadamente entre 11 a 13% de las inseminaciones totales en ganado bovino. Por esta vía, efectivamente, lo que hacemos es explotar el potencial genético de los machos. Para explotar el potencial genético del macho y de la hembra, tenemos acceso hoy en día a las técnicas que llaman al embrión, ya sea el trasplante de embrión clásico como tal, o la FIV, la fecundación in vitro como tal, que ha tenido un desarrollo importante esencialmente en ganado bovino. Estas dos tecnologías tienen como gran diferencia, digamos, la velocidad con la cual uno puede mejorar genéticamente el rebaño bovino. Efectivamente, las tecnologías que llaman al embrión tienen una velocidad mucho mayor de desarrollo genético, de potencial genético, sin embargo, son bastante más caras que las que llaman a la inseminación. Groseramente hablando, digamos que si comparamos inseminación con trasplante de embriones, un ternero nacido de una operación de trasplante de embrión cuesta 10 veces más que uno nacido de inseminación artificial. Entonces, todo se tiene que poner en la balanza para ver qué tecnología usamos. En estos últimos años ha habido un gran desarrollo de lo que se llama la FIV, de la fecundación in vitro, y la misma se desarrolló esencialmente en ganado Bos indicus. Aquí tenemos dos fotos, un ejemplar de raza Bos indicus a la derecha y un ejemplar de raza Bos taurus en la izquierda. Y efectivamente, esta última tecnología se ha desarrollado en el Bos indicus debido a las características propias de esta raza, de esta especie en realidad, y su gran riqueza folicular a nivel ovárico, lo que ha permitido que cuando se realizan colectas de ovocitos en los animales, se obtenga un número muy, muy alto de óvulos u ovocitos, a diferencia de lo que tenemos en Bos taurus. Yo soy bastante visual en mis presentaciones, y como les dije, yo no soy ni profesor ni investigador, entonces me gusta mostrar cosas que se hacen a campo. Vamos a ver justamente un ejemplo, y aquí tenemos uno. Van a ver aquí un ejemplo. Yo trabajo bastante en Brasil, y vamos a ver aquí un ejemplo de esta tecnología, que es la FIV, en una base de hembras Brahman, que fueron inseminadas con semen sexado de Aberdeen Angus. O sea que estas Brahman, lo que se hizo la punción de folículo de las donantes, se obtuvo 1.600 ovocitos, y usamos 16 pajillas de semen sexado Black Angus para producir una F1, o sea, terneritos, cruza Black Angus con Brahman, que nacieron promedialmente con 35 kilos de peso vivo. Y lo que ven aquí es que estos animales, para que tengan una idea de cómo se va desarrollando esto, a partir de los 1.600 ovocitos, pudimos fecundar aproximadamente un tercio, conseguimos 500 embriones, de los cuales seleccionamos 430, los trasplantamos y obtuvimos a los 30 días 50% de gestación. Y cuando destetamos los animales nos quedamos con 40%.
eso es una realidad bien clara que muestra un poco la eficiencia de la técnica y evidentemente es un poco menor a la inseminación. No obstante, también tengo que decirles que estos animales que van a ver aquí, ¿ah?, ingresaron con 7 meses de edad, con 230 kilos de peso vivo, con 7 meses de edad, o sea que ya ven el potencial genético que tiene el animal, y en 100 días de feedlot hicieron un promedio de 1.8 kilos por día de ganancia de peso, lo que muestra justamente el gran poder genético de los animales. Hay un fondo aquí en portugués, porque esto lo hice en Brasil, pero muestra justamente entonces estos animales, todos nacidos de FIV, ¿tá?, de donantes vacunadas y que justamente están terminándose en un confinamiento, en un feedlot, y con un potencial de ganancia de peso muy, muy grande, fruto justamente del gran valor genético de las donantes y de los machos usados. O sea que lo que se usó aquí fue el vigor híbrido, ¿tá?, entre esas dos especies bien diferentes que es Bostaurus y Bostaurus. No todo es ideal, y para un veterinario especialista en reproducción es frecuente que el ganadero le pregunte qué es lo que yo hago. Hago inseminación, hago trasplante de embriones, hago fecundación in vitro. Bueno, hay diferencias entre las técnicas y no hay una técnica que sea una panacea, ¿ah? Yo aquí les puse un resultado de más de 5.000 trasplantes de embriones entre trasplante clásico y trasplante de FIV. Y quiero que vean que hay diferencias entre las mismas. Y por sobre todo quiero que observen, si ustedes observan en la parte, vamos a agarrar un puntero aquí. Déjenme ver. Aquí, si ustedes observan esta parte aquí, que son los embriones de FIV, y los comparan con los de trasplante clásico, observan que en general tenemos una tasa de gestación menor, tenemos un poco más de abortos que en la trasplante clásico, tenemos un peso al nacer un poquito mayor que se ha solucionado en estos últimos años, en consecuencia más distocias, más pérdida de terneros y un poco de terneros gigantes. En general, el ternero de FIV es más delicado que el ternero nacido de trasplante o de inseminación. Por eso requiere que la donante sea muy bien tratada, bien vacunada, y las receptoras vacunadas también con vacunas que permitan prevenir todo lo que sea enfermedades respiratorias y digestivas. En forma clásica, yo personalmente, aconsejo mantener una tasa entre trasplante y FIV del 60 al 40, o sea, no jugarse solo a una tecnología para evitar justamente y equilibrar entre las. Si vemos ahora entonces qué desafíos tenemos los ganaderos veterinarios y zootecnistas en ganado de carne, vamos a ver que son muy diferentes a los que tenemos en ganado lechero. En ganado de carne, el gran desafío que tenemos es, si miramos los libros, la gran mayoría nos dicen o nos recomienda que tengamos un ternero por vaca y por año. Eso es muy teórico y es realmente muy difícil de obtener. Una vaca Bos Taurus tiene una gestación de 280 días. 280, 285 días. Una vaca Bos Indicus tiene 10 días más de gestación. Para obtener un ternero por vaca y por año, nos quedarían 85 días en una vaca Bos Taurus y 75 en una Bos Indicus. Pero aparte tenemos la involución uterina, que se nos va 30, 40 días. Y en ganado de carne tenemos un otro problema, es que tenemos un porcentaje de anestro muy alto, ¿ah?, que se nos va en esto 20 a 25 días. Esto es para poder
producir un ternero vaca año, nos quedan 20 a 25 días. Es muy poco tiempo. Y entonces es muy teórico esto de producir una vaca, un ternero vaca año en ganado de carne. El grave problema que tenemos en ganado de carne, sea cual sea la raza hoy en día, es el anestro del posparto, que puede ir de 60 días a 150 días. Esto está altísimamente impactado por la condición corporal de la vaca al parto. Y es un problema yo aquí me pongo mi sombrero de ganadero, porque yo como ganadero, cuando miro mis vacas en el preparto, las veo todas lindas, porque la vaca tiene su anabolismo gravídico, que se dice. Pero cuando pare, el escenario cambia radicalmente. Entonces, esa condición corporal al parto impacta mucho en el anestro posparto. Si yo no alimento bien mi vaca en el preparto, voy a tener un anestro posparto muy alto. Amén de eso, tenemos un otro factor que impacta mucho y es el amamantamiento del ternero, del becerro. Entonces, esos dos factores hacen que la vaca de carne tenga un anestro grande, y para poder salir de ese anestro, hoy en día los ganaderos, veterinarios y zootecnistas tienen 3 tecnologías. O hacen un destete precoz a los 60 días, o hacen un destete temporario de 2 a 11 días, o sea que cortan la producción lechera de la vaca durante un periodo de tiempo, en general se hace con términos de 60 días, o utilizan una tablilla para evitar que ese ternero amamante. Estas técnicas que permiten acortar el anestro posparto pueden maximizarse usando protocolos hormonales y usando una gestión de alimentación preparto y posparto buena. Aquí yo les traigo casos reales, estos son clientes, en IATF en ganado de carne. Estas son las últimas que yo he realizado. Aquí tomé un ejemplo y van a ver aquí, esto es un rebaño de ganado Bos Taurus, y ven que cuando se inició la estación de monta tenemos el 81% de las vacas que están en una situación de anestro. Y esto es anestro superficial. Tenemos un porcentaje que está en anestro profundo. Se define esto en función del estatus ovárico de los animales. Entonces, esa es la realidad en Bos Taurus y Bos Índicos. Cada vez que iniciamos un programa reproductivo tenemos solamente 15 a 20% de las vacas ciclando. Y es peor aún, porque una cosa que yo he aprendido como veterinario práctico es que no puedo evaluar si la vaca está ciclando o no al ojo, porque he visto muchas vacas en muy buen estado corporal que no ciclan. Entonces, eso es un problema importante en vacas de carne. Hoy en día, para aumentar los kilogramos de terneros destetados, tenemos 3 métodos, los ganaderos, veterinarios y zootecnistas. Uno es hacer un servicio precoz de vaquillas o novillas. Otro es aumentar el porcentaje de destete. Intentar aumentar el porcentaje de destete. Y otro es aumentar el peso al destete. ¿Qué técnica funciona mejor? Les voy a dar aquí 2 ejemplos para ilustrar esto de la forma mejor que se pueda. Vamos a ver 2 rebaños de 300 vacas, uno en el cual yo tengo 55% de tasa de destete. Y en consecuencia, entonces, yo voy a producir aquí un cierto número de terneros. Si yo ve, discúlpeme que tengo que... Voy a producir entonces aquí 165 terneros al destete. Si yo en otro rebaño de 300 vacas aumento el porcentaje de destete porque, por ejemplo, trabajé en la alimentación de las vacas
vacuné a mis vacas con vacuna reproductiva antes de la estación de monta, ¿ah? y hago que ese número se incremente al 75%, en ese caso entonces yo aumento mi producción de terneros de forma significativa. Entre estos dos rebaños, yo tengo 12, si yo desteto terneros, por ejemplo, a los 220 kilos, y los estoy vendiendo a $2.40 aproximadamente, la diferencia que tengo entre estos dos rebaños es de 12.000 kilos menos de terneros en el primer rebaño y casi $30.000 menos de ingreso. Entonces, la conclusión de esto es que siempre es más fácil para un ganadero, un veterinario, un zootecnista, intentar aumentar la tasa de concepción que aumentar el peso al destete, porque para yo intentar aumentar el peso al destete, yo tengo que invertir mucho en la ganadería, en alimentación, y eso es muy caro. Es más barato trabajar en aumentar el porcentaje de destete en las fincas. En ganado lechero tenemos otro problema diferente, ¿ah? Un problema bien diferente, y es que la situación, el desafío que tenemos hoy en día depende mucho de la raza. En ganado Holstein tenemos un problema grande hoy en día frente a las cruzas, por ejemplo un Girolando, debido al impacto genético que la raza Holstein tiene. Si yo hago un comparativo de lo que pasó entre los años 60 al día de hoy, la producción lechera en Holstein aumentó más o menos en 110 litros de leche por año. O sea que la producción lechera se multiplicó por 4. Y esto tiene un precio a pagar. Y el precio a pagar hoy en día en vaca Holstein, de mediana y alta producción, es que estamos penalizados porque aumentó los problemas de periparto de forma importante. Tenemos 1/3 a 50% de las vacas, sobre todo de alta producción, con problemas postparto, por un lado, y por el otro lado tenemos una caída de la fertilidad. Ese fue el precio a pagar. En vaca lechera hoy en día tenemos lo que llamamos el periodo de espera voluntario, que puede ser de 50 a 60 días, es dependiente de la vaca, de esto de la producción lechera mucho, pero en Holstein sobre todo tenemos un cambio en la presentación de celos y celos cortos, que no teníamos antes. ¿Ah? Hoy tenemos 60% de los celos en Holstein con menos de 8 horas de duración. Y lamentablemente cuando ustedes saben que la gran mayoría de los celos se inicia de noche, esto nos da un problema a los veterinarios que trabajamos en reproducción. En vaca lechera, entonces, hoy los problemas se refieren a una baja tasa de concepción por un lado, y por el otro lado, la vaca lechera tiene otro problema, que es la pérdida gestacional. O sea que si ustedes en un rebaño de leche inseminan las vacas y hacen un diagnóstico de gestación a los 30 días, si van a confirmar dicha gestación a los 70, 80 días, van a ver que perdimos proporcionalmente más gestaciones que en vaca de carne. Y hoy en día en ganado de lechero el promedio que tenemos, si lo tengo por aquí, es del 15%. Se pierden aproximadamente el 15% de las gestaciones entre el diagnóstico precoz y el diagnóstico de fin de estación de monta o tardío. La situación es bien así. ¿Cuándo se realiza la inseminación? Déjenme que baje un poco el volumen, discúlpenme. ¿Cuándo se realiza la inseminación? Entonces, prácticamente el 90% se fecunda. Sin embargo, cuando hacemos el diagnóstico de gestación tardío a los 60 días, nos encontramos en carne con un 50 o un 60% de gestación y en leche un 35 o un 55%. O sea que se perdió un número significativo de embriones entre la inseminación y el diagnóstico tardío de gestación. Eso es la pérdida de gestación.
Esta pérdida gestacional en bovinos es un problema grande en vaca lechera, sobre todo en las 3 primeras semanas de gestación. En vaca de carne es un problema en la vaca de segundo servicio y sobre todo aquella que está en anestro profundo. Y para el veterinario especialista en reproducción es muy difícil saber y diferenciar lo que llamamos la mortalidad embrionaria precoz, o sea, aquella que aparece antes de los 21 días, de la no fecundación. O sea que si ustedes ven en un rebaño vacas que repiten celo cada 21 días, ustedes no, ya sea de leche o de carne, ustedes no saben si están frente a un problema, por ejemplo, de diarrea viral bovina, que es uno de los primeros signos que tenemos, la repetición de celo, mucho antes que el aborto, o si están con un problema de calidad de inseminación, de momento de inseminación o de inseminador. Entonces, eso para el veterinario es muy difícil, diferenciar la no fecundación de la mortalidad embrionaria precoz. Las causas, entonces, hoy en día de pérdida gestacional son múltiples y son diferentes según sea vacas de carne o vacas de leche. Para darles unos ejemplos, si tomo, por ejemplo, el rebaño lechero hoy en día, y están en rebaños que tengan problemas de endometritis o metritis, ¿ah? La pérdida gestacional va a ser grande. O sea que hay pérdidas entre el día 30 y el día 60 debido a las endometritis en la vaca lechera. En vaca de carne, la pérdida gestacional es mucho menor. Sin embargo, a veces, lamentablemente, puede ser inducida también por el veterinario. Y como les dije, a mí me gusta ilustrar siempre las cosas. Y quiero que vean esto aquí, que es en ganado Nelore. Y aquí estamos en una IATF. Esto es una auditoría que yo hice en Brasil, en el norte de Minas Gerais, en un establecimiento ganadero de 5.000 cabezas, que hizo una IATF muy grande. Hizo el diagnóstico de gestación a los 30 días. Y al fin de estación de monta, a los 120 días, volvió a realizar el diagnóstico de gestación y se encontró con 25% de pérdidas entre el día 30 y el día 120. Y el veterinario pensó, el veterinario que era un alumno inclusive mío, pensó que hubo un caso de enfermedad reproductiva, de diarrea viral bovina. Quiero que miren la ecografía en fin de estación de monta ahora. La vaca ingresa entonces en el cepo o potro, entró el veterinario y salió y ya hizo el diagnóstico. Vamos a mirarlo otra vez. Otra vez, entonces la vaca ingresa en el cepo, estamos en un control de fin de gestación, 120 días, entró con el ecógrafo y ya realizó el diagnóstico. O sea, hizo un diagnóstico extremadamente rápido ese veterinario. En este caso particular, la pérdida gestacional en este rebaño de carne se debió a que estas vacas, que son vacas Nelore, estaban con un score corporal muy bueno. Y el veterinario usó el mismo protocolo de IATF que utiliza rutinariamente y utilizó una dosis de PMSG o SG de 400 unidades internacionales. En vacas de alto score corporal que están ciclando, usar una dosis alta de PMSG lamentablemente induce doble o triple ovulación. Y en la vaca, ya sea de leche o de carne, la doble o triple ovulación tiene un resultado y es el aborto. Entonces, lamentablemente, el protocolo aquí no se razonó de forma correcta y por haber usado una dosis un poco alta de PMSG y no haber raciocinado que tendría que haber bajado un poco la dosis debido a que el score corporal de las vacas estaba muy baja, se indujo una gemelaridad y la gemelaridad dio aborto en este caso particular. Dicho sea esto, entonces, ya sea en carne o en leche, cada vez que realizamos una inseminación o un trasplante,
es muy difícil que el resultado final esté en ese día. Es muy frecuente que los problemas que tengamos, déjenme agarrar aquí, que los problemas que tengamos estén antes de hacer el protocolo o después. Entonces, justamente es antes del protocolo que a mí me interesa mucho resaltar la situación, y vamos a ver entonces algunos ejemplos de campo de qué podemos hacer antes del protocolo a los efectos de poder garantizar un resultado de premies correcto. Entonces, para eso ustedes van a viajar un poco conmigo. Yo les voy a pasar, vamos a ver entonces aquí me dicen por favor si ven el film, ¿eh? Sí, sí está proyectando, doctor. ¿Están viéndolo? Sí. Bueno, Sí, doctor. aquí tenemos entonces, esto entonces es una de las últimas IATFs grandes que yo hice, ¿ah? En ese día trabajamos 2 veterinarios, ¿ah? E inseminamos 430 animales en una mañana. No es porque los veterinarios seamos buenos. Van a ver ahí que hay mucha gente siempre en un IATF, pero lo que quiero que se saquen como mensaje aquí es que el truco no está aquí. El truco es que yo este ganado que están viendo, yo lo traje 30 días antes para revisarlo, lo vacuné con vacuna Bovestan Total, le di una dosis de un mineralizante que es el fosfosan, ¿ah? Eso se los di para preparar a los animales. La vacuna reproductiva la di de forma estratégica a los efectos de tener justamente protección y garantizar en el momento que la vaca esté más apta, digamos, a poder tener sufrimiento reproductivo, que es entre el día de la inseminación y los 40, 50 días, tengo una alta tasa de anticuerpos. Y el mineralizante inyectable lo di, y en particular uno que se llama fosfosan, porque el fósforo inyectable tiene una gran ventaja, y es que aumenta el apetito del animal. Y si yo aumento el apetito antes de hacer una inseminación, yo estoy induciendo un flashing. Entonces, vamos a ver ahora esta IATF. Aquí van a ver animales en score corporal diferente. Esto es todo Angus. Aquí hay vaquillas y vacas, pero estas son todas vacas secas, o sea que no tengo animales con cría al pie. Pero tenemos 430 aquí y las inseminamos 2 veterinarios. Como dijimos, todo este ganado aquí fue vacunado con Bovestan Total y todo con fosfosan. Ven el score corporal de estos animales y van a ver que hay mucha gente que está trabajando y empujando los animales a los efectos de ingresar en la inseminación. Ven que a veces tenemos manifestaciones de celo muy grande, como las que ven aquí, animales que se pelan, ¿ah? Y otras que no tienen aparentemente la misma manifestación. Esta es una gran realidad en IATF. En general, en estas operaciones se trabaja con ritmos que van del 30 a 80 vacas por hora. Todo depende de la calidad de las instalaciones y del número de gente que tenga, ¿eh? Es un trabajo a campo. Aquí lo que están viendo es el capot del auto que está abierto porque estamos conectando el descongelador del auto, disculpe, la batería del auto al descongelador de semen. Y aquí lo que ven, si ustedes observan, al lado de donde están los animales, van a observar, en primer lugar, lo vamos a ver ahora en detalle, y voy a parar el film, vamos a observar que al lado de donde se está descongelando semen, yo tengo un mini iPad
conectado a mi computador porque yo voy a evaluar el semen con el mini iPad. Después lo vamos a ver esto más en detalle. Y tenemos entonces una persona destinada a preparar las dosis de semen, a descongelarlas, una atrás de la otra. O sea que descongelamos en general 3 a 5 pajillas por vez y pasamos los aplicadores entonces a los veterinarios que están trabajando, digamos, en el semen. El semen lo descongelamos a 35 grados un minuto en forma sistemática y así se preparan. Como les digo, es un film de campo, no estoy mostrándoles algo de una cuestión preparada para un curso. Esto es bien de campo. Le llamo la atención cómo la gente trabaja con pinzas, lo cual es lo ideal, y descongelan entonces una pajuela atrás de la otra, pasándole la misma a los veterinarios. ¿Okay? Una vez entonces que la misma se descongeló, y se pasó justamente a la inseminación, entonces se realiza la misma, dicha inseminación por el veterinario. En esta aquí van a ver, yo trabajo con un colega que tiene un casco porque ya está aburrido de pegarse la cabeza en el sitio, y en general nos turnamos. Yo estoy ahí en el otro lado, ahí entro yo, hacemos 30 vacas hago yo y 30 vacas hace él. O sea que nos turnamos las vacas para que no se acalambre el brazo. Pero bueno, lo que quiero que se lleven como mensaje de esto es que el suceso no está aquí. El suceso está en el hecho de que yo preparé mi ganado bien, vacuné los animales, les di un mineralizante. Yo creo que trabajamos muy mal en mineralización todavía. Y ahora nada más estamos colocando el semen en el útero y más nada. O sea, todo el suceso digamos, de forma realizada, digamos, antes que esto. Bueno, entonces, en este caso en particular, el caso que vieron era vacas que no están con cría al pie. Tengo otros films con vacas con cría al pie, si tenemos tiempo los miramos, pero en general con cría al pie yo hago un destete temporario. O sea que si ven este protocolo que yo tengo aquí, vamos a ponerle el puntero aquí, cuando son vacas, el día antes de realizar entonces esta operación de IATF, se revisó el ganado 30 días antes por ultrasonografía y se pasó ese ganado a un régimen de pasturas mejorado. El día que se hizo el tratamiento, ven que colocamos aquí un dispositivo vaginal, ese día dimos una dosis de Ivovexan total, porque son vacas que ya vienen vacunadas de vaquilla, y una dosis de Fosfosan. Hicimos un estadio de 7 días de dispositivo vaginal para vaquillas y 8 días para las vacas. Retiramos el dispositivo, aplicamos prostaglandina, cipionato de estradiol y la PMSG, y a las 48 horas hicimos la IATF. Entonces, ese es el protocolo que yo más utilizo y con el cual estoy muy contento. El caso que ustedes vieron en el film nos dio 67% de tasa de gestación en la primoinseminación. Pero les digo, no es el resultado de lo que ustedes vieron ahí, es el resultado de lo que hicimos previamente. La selección del ganado, el uso de vacunas, el uso de mineralizantes, el trabajo en alimentación, todo el suceso está ahí. ¿Qué sistema, digamos, qué tecnologías no han tenido mucha penetración comercial y que se han promocionado o se han estudiado últimamente? Bueno, una
que posiblemente la hayan escuchado nombrar es de resincronizar las vacas que pasaron por una IATF. Y yo tengo aquí un ejemplo claro. Vamos a suponer que tenemos un rebaño de ganado y le hicimos una inseminación. Se ha hecho la promoción de realizar una resincronización muy precoz, aproximadamente a los 14 días después de inseminar, en la cual se inyecta progesterona al ganado y se le coloca un dispositivo. Quiero que escuchen bien, esto es justamente 2 semanas después de la inseminación, o sea que yo no sé si la vaca está preñada o está vacía. No obstante, se coloca un dispositivo a todo el ganado. Y este dispositivo monouso se va a dejar durante una semana y a la semana practicamos una ultrasonografía por Doppler. Y justamente el Doppler tiene una gran ventaja que si ustedes lo observan aquí, es que miramos con el Doppler el cuerpo lúteo de la vaca. Y el cuerpo lúteo de la vaca preñada nos da una imagen ecográfica bien característica, ya que nos permite el Doppler evaluar la irrigación del cuerpo lúteo, ya sea periférica como la central. Y si ustedes observan, voy a sacarle el puntero aquí. Si ustedes observan, en la parte izquierda aquí yo tengo el cuerpo lúteo de una vaca que está preñada, con una irrigación periférica bien clara, y en la derecha un cuerpo lúteo que no está preñado. Entonces, con esta resincronización, hacer el Doppler, aquí yo separo la vaca que tiene cuerpo lúteo irrigado, le saco el dispositivo y se va al rebaño de sospechosas como gestadas, y a las que están vacías se les continúa y se les practica una inseminación en forma precoz. Esto permite acortar, digamos, el periodo de IATF y hacer 2 IATFs con el beneficio que tiene justamente de una mejor genética, de uso de inseminación con toros de alta calidad. Bueno, esta técnica no tuvo mucha penetración comercial porque en primer lugar se requiere un training y puede haber falsos positivos y negativos si no se hace el ojo correctamente, por un lado. Pero por el otro lado, un ecógrafo con Doppler tiene un costo de 10 a 12 mil dólares, depende de su marca. Entonces no se ha, digamos, pulverizado esta técnica de forma importante. La otra es la inseminación en bloques. Y la inseminación en bloques, para ilustrarla, es justamente que nos hemos dado cuenta que cuando hacemos la inseminación, ya sea en la vaca de leche o en la vaca de carne, nos encontramos con realidades muy diferentes. Si ustedes pueden el día de hacer la inseminación, ya sea en leche o en carne, ecografiar a la vaca, van a ver que hay vacas que tienen folículos de 8 o 9 milímetros y otras tienen folículos de 14 o 15 milímetros. Ustedes comprenden muy bien que si yo insemino una vaca con este tamaño de folículo, es posible que funcione o no la inseminación, porque este folículo puede ovular de forma más tardía frente a este. Esta vaca va a ovular posiblemente de tarde. Esta aquí no lo sé, puede ovular a las 24 horas. Entonces, esta diferencia en el tamaño del folículo dominante el día de la inseminación explica muchos fracasos, sobre todo si el semen no tiene una calidad o la calidad que yo deseo. Entonces, se había ideado justamente una tabla que se llamó IATF en bloques, y aquí ven 2 columnas, una es el tamaño folicular y otro es cuándo hacer la inseminación. Y ven, por ejemplo, que si la vaca tiene, se había estimado que si la vaca tiene un folículo de más de 15 milímetros, la puede inseminar de forma inmediata, y así sucesivamente, en forma
más tardía en función del tamaño del folículo. Bueno, esto no tuvo penetración comercial porque es inviable comercialmente realizar esto, ¿ah? Y es un poco exagerado estos bloques, o sea, hoy en día lo hemos perfeccionado, sepan que hay algunos clientes que lo piden, porque se ha promocionado un poco. ¿Qué técnicas sí han usado y tienen penetración comercial tanto cuanto en carne como en leche? Bueno, yo les diría que tanto cuanto en carne como en leche, una cuestión que se ha difundido mucho, en primer lugar, es el uso de vacunas reproductivas. Y vamos a ver qué protocolos hay, tanto cuanto en carne como en leche. En segundo lugar, se está promocionando mucho en carne y en leche el uso de minerales inyectables. Yo pienso que conocemos muy poco de mineralización todavía inyectable en el ganado bovino. El ganado bovino normalmente tiene acceso a sales minerales orales. Sin embargo, el uso de lo que llamamos un top-up, o sea, el uso de un golpe de minerales antes de un momento crítico, tiene un impacto en tasa de gestación bien interesante. Un tercer punto que se ha realmente también usado tanto cuanto en carne como en leche, es que hemos sabido mejor usar la PMSG o la ESG. Y sobre todo hemos bajado un poco las dosis. ¿Ah? Y sabemos que si hay desafío nutricional, su uso es muy importante, ¿ah? Pero también sabemos que tenemos que tener cuidado con dosis y no usar una dosis padronizada. Hay que razonar el uso de la dosis de PMSG. Y tenemos bien claro que tanto cuanto como en leche, en carne como en leche, el uso de un apoyo, de una herramienta para detección de celos es interesante, sea cual sea la técnica, ya sean pinturas, ya sean parches, ya sean collares, ya sean odores. En los dos, carne y en leche, hoy en día yo aconsejo mucho usar la ultrasonografía antes de ingresar el animal en el periodo reproductivo, por el hecho de que yo no me confío más en el ojo. O sea, ya he visto muchas vacas con buen escore corporal que están en anestro. Entonces, la ecografía me permite mayor eficacia, mayor acuracia al respecto. En carne, el uso de toros con datos de fertilidad conocidos hoy en día es una realidad bien clara y muchos centros de inseminación proponen de tener estos datos. El uso de evaluación del semen antes de inseminación, en carne sobre todo, ha tenido un suceso muy, muy grande asimismo han aparecido nuevos protocolos. Sinceramente, yo no espero, yo siempre digo lo mismo, hay muchos protocolos de IATF en carne y en leche. Yo siempre aconsejo conozcan uno a fondo y úsenlo. Modificar un protocolo puede aumentarle algunos puntos la tasa de gestación, pero no va a ser un cambio significativo. Es mejor que conozcan y que controlen muy bien un protocolo y que lo exploten a fondo, que prueben muchos protocolos. Ese es el consejo que les doy. No obstante, en vaquilla sobre todo ha ingresado un protocolo nuevo que se llama J-Sync, que no utiliza cipionato de estradiol y que ha dado un suceso interesante, sobre todo en vaquillas. Tenemos, sí, en carne un futuro incierto del cipionato de estradiol. Tenemos algunos países en América Latina que han comenzado a cuestionar su uso. En particular en Uruguay, Paraguay y México, tenemos un cuestionamiento del uso de cipionato de estradiol. Ustedes saben que los estradioles están prohibidos de su uso en Europa. En leche, hemos incorporado protocolos específicos destinados a bajar la pérdida gestacional. Hoy tenemos protocolos especiales para pérdida gestacional y sobre todo el uso de una doble prostaglandina en ganado de leche ha permitido aumentar la tasa de gestación en un 6 a un 7%.
y hay un protocolo especial en ganado de leche, que es el doble Bozinc, que nos ha permitido justamente aumentar la tasa de gestación de forma importante. En ganado lechero, también muy importante el impacto que ha tenido el bienestar y el confort animal en tasa de gestación y el trabajo que se ha hecho en periodo de transición. Son y han sido técnicas que han permitido aumentar de forma significativa la tasa de gestación en ganado lechero. En materia de semen sexado, hoy en día yo veo un freno, o sea que se ha bajado la tasa de crecimiento que tenía el semen sexado, no porque la técnica sea mala, sino porque el uso de semen sexado está altamente ligado al precio de la leche y a las fluctuaciones de la misma, y muchas veces los productores dejan de usar este tipo de tecnología. No sé cuánto tiempo me queda, si me pueden decir, por favor. El que usted quiera, doctor, no hay ningún problema. Ok, bueno. Aquí para ilustrar, quiero mostrarles este protocolo, lo estamos usando, que es el J-Sync, por si lo han escuchado nombrar. Es un protocolo que no usa cipionato de estradiol. Y es un protocolo que utiliza un dispositivo monodosis de 0,5 gramos durante 6 días en vaquilla. En vacas con cría usamos 7 días. Y como ven, lo que hacemos es que cuando retiramos el dispositivo, aplicamos la PMSG y la prostaglandina y pintamos a las vacas. Y a las 72 horas, todas las vacas despintadas se inseminan y las vacas pintadas, o sea, aquellas que en teoría no se dejaron montar, se las inyecta con una GnRH y se hace la inseminación a las 80 horas. Si tenemos tiempo, les voy a mostrar un film de campo de esto. En ganado lechero, una técnica que está usándose bastante, lamentablemente, no sé si está presente en Ecuador, que es un país importante en materia de producción lechera, es que en materia reproductiva los veterinarios cada vez miramos más los resultados del control lechero. Hoy en día tenemos, esto es una realidad en Europa y en algunos países de América Latina, tenemos algunos sistemas de evaluación de materia grasa y materia proteica de forma rutinaria, o sea, de forma diaria. Y lo que yo he visto, lo que he podido ver es que la materia grasa en la ganado lechero es un indicador precoz de la fertilidad. Y si ustedes tienen la posibilidad de trabajar algún día con esos sistemas como el Afimilk, por ejemplo, y dividen el resultado del control lechero de la materia grasa con la materia proteica, lo ideal es que tengamos una relación de 1.1 a 1.2. Esto depende de la cantidad de materia grasa en la leche. Si en el primer control lechero yo estoy arriba de 45 gramos de materia grasa, el riesgo de infertilidad es muy alto, porque hay riesgo de cetosis en las vacas. Para mostrarles, y aquí esto es en mi país, pero aquí es un productor lechero que está justamente evaluando en su sala de ordeño, después de ordeñar las vacas, y está mirando justamente, la relación de materia grasa con materia proteica, y está mirando cada una de las vacas. Y ustedes ven, aquí yo les dije que la tasa ideal de materia grasa con proteica es 1.2. Miren esta vaca aquí. Esta vaca está en 1.7. Entonces, esto el productor lo ve porque tiene la posibilidad justamente de tener, entre comillas, un laboratorio en su finca lechera y evalúa la materia grasa y proteica el mismo en cada ordeño. Entonces, ¿qué hace con esta vaca él? Esta vaca está en cetosis, ya está en cetosis, solo que yo ganadero o yo veterinario no veo los síntomas de la vaca, pero la leche me la ve.
¿ah? La leche es un testigo de esto. Entonces, ya el productor que tenga esto me separa la vaca y yo puedo darle propilenglicol preventivo, puedo darle un bolus de niacina, ¿ah? Que no lo podría ver si yo me fío directamente a la parte clínica. Entonces, después del parto, recuerden, la materia grasa es un indicador de fertilidad en la vaca lechera y el uso combinado de materia grasa con proteica, ¿ah? Intentando mantener una relación de 1.1 a 1.2, sería lo ideal para mantener una buena fertilidad en ganado lechero. Aquí tenemos algunos calendarios de protocolos usados, hormonales, que han funcionado muy bien en vaca lechera. Este es el llamado WOSINC. Para explicarles, vamos a suponer que estamos en un rebaño de leche con 50 días de periodo de espera voluntario. A los 50 días comenzamos con el protocolo y aquí está un WOSINC, o sea que yo hago una GnRH, por ejemplo, el viernes, una semana más tarde hago una prostaglandina, y a las 24, 48 y 72 horas hago una GnRH. Este es un primero WOSINC. Y después yo no le hago nada a la vaca lechera, absolutamente nada. Le dejo pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días y comienzo un otro WOSINC, solo que aquí hago 2 prostaglandinas. Y luego hago la inseminación. Este protocolo aquí especial, que se llama WOSINC, con 2 prostaglandinas, ha permitido de bajar la mortalidad embrionaria en las vacas lecheras de forma significativa. Si no lo usan, solo el hecho de usar 2 prostaglandinas con 24 horas de diferencia permite aumentar la tasa de gestación en vacas de producción media alta, sobre todo en ganado Holstein. Les dije que el conforto es una realidad y permite justamente mejorar la reproducción. Esto yo lo he visto muy bien en Brasil, en donde se ha multiplicado de forma significativa el uso de compost barn, como lo que están viendo aquí, que justamente combina, es un galpón abierto con una cama de materia orgánica de 40 a 50 centímetros, con ventiladores y con nebulización, o sea que le da conforto a la vaca, por un lado, y le da vaporización o nebulización, o sea que se moja la vaca para evitar el estrés calórico. Esto ha permitido, en mi experiencia, aumentar en un 5 o 7% la tasa de detección de celo en vacas lecheras y la concesión del 3 al 6%. He tenido la suerte de poder combinar este método de crianza del ganado con collares, que es uno de los mejores métodos de detección de celo en vaca lechera hoy en día. Es un método caro, pero es muy bueno, muy bueno. Y he podido hacer experiencias de esto con uso de semen sexado y he confirmado efectivamente que con semen sexado hay que hacer efectivamente las inseminaciones bien tardías para tener tasas de gestación correctas. Esto aquí, esta tasa de gestación en ganado Holstein del 46% se obtuvo inseminando a la vaca 23 a 41 horas después del inicio del ciclo. Otra técnica que ha servido en ganado lechero de forma importante en vacas repetidoras y que ha dado suceso es cuando tienen vacas que le repite el celo. Vamos a suponer que tenemos una vaca que hacemos una inseminación, la vaca repite celo, no se preña. Hacemos una segunda inseminación, la vaca repite celo, no se preña. Hago una tercera inseminación, la vaca repite celo, no se preña. La cuarta oportunidad, yo le pongo un embrión. Entonces, este sistema, yo lo llamo IA2T3, 2 inseminaciones y la tercera oportunidad con un embrión, permite aumentar la tasa de gestación en ganado lechero en 10 puntos, más o menos. Y esto se usa en vaca repitadora real, o sea, no en una vaca que tenga metritis. Es una vaca que está repitiendo el celo y usted no sabe por qué repite el celo.
Esta técnica, bueno, yo he publicado esto ya varias veces, no les quiero molestar con esto, y quiero hablar un poco de protocolos de vacunación, porque les dije justamente que hoy en día una de las prácticas que permite mejorar la tasa de concepción en ganado de carne y de leche es el uso masivo de vacunas reproductivas, que lamentablemente todavía tiene una tasa de penetración muy baja en América Latina. Groseramente se utilizan dos protocolos bien diferentes, y los protocolos son diferentes en carne y en leche. Vamos a ver primero en carne. En carne, los protocolos más usados hoy en día se asocian el uso justamente de esta vacuna reproductiva a la inseminación a tiempo fijo. Si yo trabajo con vaquillas, o sea, animales que no tienen, ya sea de 15 meses hasta 24 meses o más, depende si estamos con Bos taurus o Bos indicus, y no tienen pasado vacunal, lo ideal es hacer 2 dosis de vacuna. Vamos a suponer aquí, yo les tengo un ejemplo de una IATF, y estos son vaquillas. Yo voy a hacer una primera dosis 2 o 3 semanas antes de implantar a las vacas con dispositivos vaginales, y la segunda dosis la hago cuando implanto a la vaca con el dispositivo vaginal. Eso es si es una vaquilla, ¿ah? Y eso se llama vacunación estratégica. Si es una vaca que ya se vacunó cuando vaquilla, yo me voy a limitar a dar una dosis solamente cuando aplico el dispositivo vaginal. ¿Por qué esta vacunación es estratégica? Porque esta vacunación me va a permitir que cuando yo hago el protocolo, yo voy a inseminar a las vacas más o menos a los 12 días de haberlas inyectado o vacunado, yo voy a tener una curva de anticuerpos alta, y esa curva se me va a permanecer alta hasta los 30, 40 o 50 días. O sea, en el momento más peligroso, en el momento en el cual puede actuar un IBR, un BVD, en el cual puede actuar una leptospira Harshaw, por ejemplo. Eso es una vacunación estratégica en ganado de carne con miras a aumentar la tasa de concepción. Si mi problema es la pérdida gestacional, si ustedes van a una finca de carne y ustedes ven que hacen un diagnóstico de gestación a los 30 días, repiten el diagnóstico de gestación a los 120 días y se le están perdiendo embriones por causas infecciosas, ahí pueden usar un protocolo diferente y usar una primera dosis cuando aplican el dispositivo vaginal y una segunda dosis cuando hacen el diagnóstico de gestación a los 30 días. Esos sistemas se llaman vacunación estratégica y es lo más usado en ganado de carne. Aquí el foco entonces, como dijimos en el primero, es tener foco en tasa de gestación con este primero técnica, y en esta segunda, entonces, es un foco de disminuir la mortalidad embrional. En ganado de leche, todo depende del desafío que yo tenga en la finca. Hay 2 protocolos de uso de vacuna Bovizan total en ganado de leche. La primera y muy usada es la vacunación masal. Esto es, yo vacuno todo el rebaño lechero cada 6 meses. Y yo poco me importo si estoy vacunando vaquilla, vaca seca, vaca parida o vaca gestada. Pero aquí se vacuna todo cada 6 meses. Eso se llama vacunación masal. Y se hace en general cada 6 meses o algunos cada 4 meses según el desafío que usted tenga en la finca. No hay recetas, todo depende del desafío que usted tenga. La vacunación estratégica, que siempre es mejor la estratégica que la masal, porque la masal yo hago al voleo, digamos. La estratégica en ganado lechero se realiza justamente de la forma como ustedes observan aquí. Una primera dosis en el periodo de espera voluntario de la vaca, o sea, la vaca parida, a los 30 o 50 días. Una segunda dosis a los 210 a 230 días, después de parida, o sea que aquí la vaca está gestada.
y eventualmente, si el desafío es muy alto, ¿ah? En la finca, hago una vacunación preparto cuando seco a la vaca. Si el desafío no es muy alto, pueden limitarse a dar 2 dosis de vacuna. Una en el posparto, a los 30 a 50 días, y otra a los 210 a 230 días aproximadamente. Para ilustrarles justamente cómo funciona justamente esto, yo les voy a mostrar algunos test que han sido publicados en congresos mundiales de reproducción. Aquí está entonces el uso combinado de un mineralizante inyectable, que es el fosfosan, con la vacuna Bovesan total. Groseramente, porque no quiero aburrirlos con esto, como es un trabajo científico, aquí es un trabajo muy significativo porque hicimos 1.200 vacas Nelore. Este trabajo lo hice en Brasil, y se utilizó entonces, se dividió esas 1.200 vacas en 4 grupos. Un grupo control que no se le hizo nada, un grupo al cual solo se le aplicó mineralizante inyectable cuando se colocó el dispositivo vaginal para hacer la IATF, un grupo que se vacunó con vacuna Bovesan total antes de realizar la IATF. Como era ganado que venía sin vacunar, se le realizó 2 dosis, una previa a la colocación del dispositivo y otra al día de colocación del dispositivo, y un cuarto grupo en el cual se combinó el uso de vacuna con mineralizante, que es lo que yo hago hoy en día. Los resultados entonces permitieron efectivamente confirmar que tanto a los 30 como a los 90 días, cuando se combina el uso de vacuna con mineralizante, se obtienen las mejores tasas de gestación, y estos ganados Bos indicus. Si fuera Bos taurus, la tasa siempre es mayor que en Bos indicus. Lo que más me ha llamado la atención ahora, con varios años de experiencia, y sobre todo en materia de vacuna reproductiva, y eso me ha dejado un poco perplexo, digamos, no sé si se dice así en español. Muchas veces yo hago serologías en ese rebaño y no veo una circulación fuerte de leptospiras o de BBD, y a pesar de eso obtengo un aumento en la tasa de concepción, lo que me hace decir que sé muy poco de veterinaria, o sea, que sé muy poco realmente de técnica. Este método, digamos, no se ha limitado a su uso con inseminación. Yo lo he probado también en monta natural. Hicimos un ensayo muy grande en Uruguay, en monta natural, con un esquema que están viendo aquí. O sea que aquí es ganado Bos taurus, que se va a montar con toros, ¿no? Con 4% de toros. Y lo que se hizo fue que hicimos 2 dosis de vacuna reproductiva antes de la estación de monta, o sea, antes de colocar los toros en el rebaño, ¿no? Y 2 dosis de vacuna. Se incorporaron los toros, y a los 40 días de retirado los toros, se dejó los toros durante 2 meses y medio, se realizó la ultrasonografía. Y obtuvimos justamente un porcentaje de gestación superior, tanto cuanto para las vacas como para las vaquillas, ¿no? Si junto los dos, o sea, en vacas 15% más de gestación en vacas, y en vaquillas 12% de gestación. Si junto las dos, es 14% más de gestación en monta natural, gracias al uso justamente de vacuna reproductiva, sabiendo que tanto cuanto el ganado que no se vacunó como aquel que se vacunó recibió el mismo manejo y la misma alimentación. O sea, permitiéndome esto justamente un aumento en tasa de gestación. Y yo aquí sí me pongo el sombrero de ganadero que soy. O sea, yo en mi rebaño, yo practico la IATF. Yo no lo hago porque yo soy veterinario. Lo hago ni más ni menos porque sé que si aumento la tasa de gestación, si se recuerdan el slide que yo les mostré,
yo aumento el porcentaje de destete. Y si aumento el porcentaje de destete, tengo más kilos de ternero destetado que yo voy a poder vender, y esto me da un retorno de la inversión muy significativo, ¿no? Que varía entre los países, pero en general es por cada dólar que yo invierto, obtengo un retorno de 12, 14 o 15 dólares, es muy, muy alto, ¿no? Y efectivamente, a pesar de que sea mucho trabajo, el resultado está ahí. Para terminar, entonces, yo quiero mencionar algunas cositas con respecto a el toro también, ¿no? En primer lugar, recordarles justamente que hablamos de vacunas, que los toros deben vacunarse, ¿no? Y deben vacunarse con doble dosis de vacuna, y esta doble dosis se ha usado porque se sabe que las vacunas que tienen Campylobacter, como la vacuna Bovizan Total, justamente el uso de una doble dosis de vacuna reproductiva permite justamente una obtención de un suceso mayor. Hoy en día, cuando escogemos un toro, como veterinarios o como ganaderos, miramos varias cosas. En primer lugar, miramos el tamaño del animal, ¿no? Y tenemos que razonar el tamaño del toro que vamos a usar en función del rebaño con el cual yo voy a trabajar, porque es muy diferente si el cliente quiere terminar su ganado a pasto o si quiere terminar el ganado con ración, 100%, o combinar pasto con confinamiento. En función de eso, yo voy a escoger el tamaño del animal. Yo miro qué raza y qué DEP tienen los animales en general, y observo la DEP para peso al destete, peso al año, y otras dos DEP que miro siempre es la altura y la grasa del animal. Y por supuesto, para vaquillas hay que mirar la facilidad para el parto. Hoy en día miramos la fertilidad y evaluamos también la dosis antes de usarla. Quiero llamarles la atención que muchos centros de inseminación y publican los datos de fertilidad que tienen de sus toros. Aquí yo tomé un ejemplo de un centro de inseminación que es Alta Genetics, no obstante, todos los centros hoy en día tienen estos datos, y esto es bien significativo. Miren, aquí hay 600,000 IAP. Y ven que tenemos clasificados los animales en baja, media y alta fertilidad. Y lo interesante de esto, en regla general, es que en general los de alta fertilidad dan más tasa de gestación, por supuesto, pero lo interesante de esto es que lo que más me llama la atención es que el toro de alta fertilidad es más fértil independiente del score corporal. O sea que a pesar de que la vaca no tenga un score corporal superior, el toro que está catalogado como alta fertilidad preña más a la vaca independientemente de su score corporal. Entonces es un dato que yo les aconsejo que lo miren. Para terminar, y ya termino, ¿tengo tiempo o no tengo más tiempo? Sí, Doc, el tiempo necesario, no hay ningún problema. Ya para terminar, ya quiero, como estamos hablando un poquito de toro, quiero ver si ven esto aquí. Okay. Solo déjenme ponerme mis lentes, por favor. ¿Están viendo el film? No, doctor. ¿Están viendo ahí o no? No, doctor. La carpeta donde está el...
Los films sí, pero no se reproduce. Esperen un poquito. No, doctor. Aquí está, pero no el film. ¿No ven ahí? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, lo que quería mostrarles simplemente para terminar es que quien quiere tener suceso en reproducción tiene que ocuparse de la hembra, del manejo, del protocolo sanitario, de la alimentación mucho, y no hay que olvidarse del semen. Entonces, hoy en día tenemos algunas herramientas para manejo de semen. Esta que les voy a mostrar aquí es una de ellas. Esto, como ven, es un mini iPad que está conectado a un computador. Y aquí vemos, esto aquí es en mi finca particular. Yo voy aquí a hacer una inseminación con semen sexado en 180 vaquillas. Entonces, ven que voy a descongelar una dosis de semen y la voy a evaluar. Yo tengo a 10 metros, tengo mis vacas ahí esperando. Yo voy a descongelar el semen a 34 grados 21 segundos. Quiero que miren que cuando voy a sacar la dosis, es una dosis de semen sexado, la vamos a secar, por supuesto, y la vamos a sacudir la dosis. ¿Tá? Y sacudimos esa pajilla, como ustedes lo vieron recién ahí. Sacudimos esa pajilla, ¿tá? Porque es una dosis de semen sexado. Recuerden, en una pajilla común de semen hay 20 millones de espermatozoides. Entre la congelación y la descongelación yo pierdo la mitad. Me quedan 10 millones. Y una pajilla fina como esa que está ahí, ¿tá? Una pajilla fina, tiene 5 gotas. Si yo no sacudo la pajilla, o sea que cada gota representa 2 millones de espermatozoides. Si yo no sacudo la pajilla, yo puedo cortar una gota y pierdo 2 millones de espermatozoides. En una pajilla de semen convencional eso no puede ser, puede no penalizar a la vaca, pero en una pajilla de semen sexado que tiene 2 millones de espermatozoides, ese simple hecho puede penalizar la capacidad fecundante de la misma. Entonces, volviendo entonces aquí al film, estamos simplemente tomando una muestra de semen que vamos a colocar en un pequeño copito, en un pequeño vasito que está ahí. Y ese vasito se va a incorporar en un objetivo que fue modificado, ¿no? Le vamos a prender una lucecita atrás y eso lo vamos a conectar en el mini iPad, ¿no? Que tiene una platina caliente, ¿no? Y yo voy a evaluar el semen, no sé si lo van a conseguir ver ustedes ahí, ¿no? Voy a evaluar el semen ahí, no sé si lo llegan a ver, el semen ahí, ¿no? Y voy a hacer una evaluación del porcentaje de motilidad y la concentración del mismo antes de inseminar. Este es un método que se está usando, ¿tá? para evaluar el semen a campo y que permite por lo menos tener una idea de con qué calidad estamos trabajando en el día que se está realizando esa inseminación, ya sea en leche o en carne. Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, me lo dicen sin vergüenza. Espero las preguntas y con gusto responderé si las conozco la respuesta. Bueno, muchas gracias por su participación, doctor Gustav. Sí, tenemos algunas preguntas hasta el momento. Tengo 10 preguntas. ¿Sí? Vamos a empezar. La primera dice, ¿no es demasiado estrés vacunar al mismo tiempo del IATF? ¿Podría ser mejor unos 2 días antes del inicio de la IATF? No es, o sea, el estrés en IATF hay que evitarlo de realizarlo entre el día 10 al día 12.
no sería así de enfático si estamos hablando de una vacuna aftosa. ¿Ah? E inclusive ya tenemos experiencia de vacunar con vacuna aftosa el día de colocar el dispositivo y el problema no es grave. El problema de vacunar con vacuna aftosa al ganado que estresa es cuando el ganado está gestante. Ahí esto induce aborto, ¿ah? En particular la vacuna aftosa porque es muy reactógena. Con vacunas inactivadas, como es el caso de la Ovisan Total, vacunar 12 días antes de la inseminación no hace estrés en el ganado, por un lado, y por el otro lado me garantiza tener una tasa de anticuerpos alta cuanto más yo lo preciso, que es entre la inseminación y los 40 a 50 días. Esto que le estoy diciendo está, no solo lo practico en forma comercial, sino que lo hemos publicado muchísimas veces. La segunda pregunta es, ¿con qué protocolo ha tenido mejor tasa de concepción? 8, 10, 9 o 11. Me imagino que es al tiempo de uso del Sí, de dispositivos. En general, yo limito 7 días para vaquillas y 8 días para vacas. O sea, eso es el tiempo de estadía del dispositivo vaginal en la vagina de la vaca. 7 días para vaquillas y 8 para vacas. Listo. ¿Con qué protocolo ha tenido, cuánto tiempo antes del programa aplicó la vacuna? Bueno, en el programa que usted lo realizó, lo aplicó Sí. en el día que se aplicó el implante. El día que se aplicó el implante vaginal se hace la segunda dosis si son vaquillas o la única dosis si son vacas. Uh-huh. La quinta pregunta es un comentario de un ganadero del trópico húmedo de aquí de la zona del Ecuador. ¿Es verdad lo del anestro en animales del trópico? Menciona. En el Ecuador se relaciona al anestro con minerales y especialmente al fósforo, pero el tema es racial. ¿Se puede usar IATF para sacarlas del anestro, doctor? En mi Sin experiencia duda. dice Sí. que la experiencia de él que ha podido. Dice que la experiencia del ganadero ha podido sacarlas algunas del anestro. Claro. O sea, evidentemente que la IATF mejora la situación y maximiza. No obstante, recuerden, o sea, el anestro postparto en vaca de carne es un problema que tiene, en primer lugar, primer factor limitante es la alimentación de la vaca y el segundo es el amamantamiento del ternero. ¿Ah? Por eso yo recomiendo mucho, recuerden que dijimos que el suceso no está el día de la inseminación, de intentar mejorar la alimentación de la vaca preparto, en la vaca de carne por un lado, y por el otro lado, si el anestro es muy fuerte, intentar de realizar o un destete temporario o un destete precoz, en la medida en la cual sea posible. ¿tá? Yo practico bastante el destete temporario y menos el precoz. La IATF evidentemente le va a permitir de iniciar el ciclo sexual de los animales, pero quiero enfatizar que no hay que confiarse 100% solo en el protocolo hormonal, o sea que tiene que ir de la mano de un manejo sanitario y de un manejo nutricional. La siguiente pregunta es, bueno, si es que no ocasiona mucho estrés el tema de la vacunación al mismo tiempo de realizar el protocolo de IATF. No sería así de enfático si la dosis la hiciera el día que retiro el implante. Si retiro el implante estoy a 48 horas de la inseminación. ¿Ah? A mí no me gusta hacer inyecciones de vacuna o inclusive de mineralizantes ahí, pero 12 días antes de la inseminación no da ningún tipo de problema realizar ese tipo de actividad. Y por sobre todo quiero enfatizar con vacunas inactivadas. ¿eh? Recuerden que una de las diferencias entre vacunas inactivadas y vacunas a virus vivos es la reactogenicidad. ¿eh? En general las vacunas a virus vivos son más reactógenas que las vacunas inactivadas. ¿eh?
Sí, y creo yo, bueno, que en este caso ocasionaría mayor cantidad de estrés al animal, sería un encierro más dentro del protocolo de la IATF. Claro, Entonces, si claro. realizamos buenas prácticas de vacunación, como la debemos hacer, un buen manejo de los animales, como vimos en los films que usted nos presentó con banderas, pues vamos a generar menos cantidad de estrés en el animal y Sin con duda, eso resulta. sin duda. La otra pregunta es, ¿cómo se realizaría el doble obcinch para ganado de leche? Bueno, si miramos aquí, voy a volver. Aquí está el protocolo W25. O sea que aquí lo que hicimos fue que pasamos el periodo de espera voluntario. Vamos a suponer que tenemos 40 días, 50 días de periodo de espera voluntario. ¿Tá? Y vamos a suponer, si ven aquí mi MUS, este es el día 50 del periodo de espera voluntario. El día 51 comienzo haciendo un Novozinc, o sea, aquí la primera inyección de GnRH. A los 7 días una prostaglandina, 1, 2, al tercer día una GnRH, y ahí no hago nada. Mismo si las vacas entran en celo, aquí no le hago nada. Y hago otro Novozinc, digamos, seguido, solo que le doy 2 prostaglandinas. Ese es el doble Novozinc. Y recuerden, este protocolo tiene 2 grandes virtudes. La primera gran virtud es un protocolo que permite de bajar la pérdida gestacional en vaca lechera. Esa es la primera. Y la segunda es que permite acortar el periodo en el cual las vacas se van a gestar, a preñar. O sea que más temprano se preña las vacas, mejor es. Entonces, esas son las 2 grandes ventajas que este protocolo tiene. La otra pregunta es, ¿por qué motivo se realizaría la doble dosis en toros? Y si sería al refuerzo también o al booster también al día 21 también la doble dosis. Se hace exclusivamente por el Campylobacter. O sea, si yo les muestro esta vacuna, que es la Ubisan Total, ustedes van a observar justamente que esta vacuna tiene una serie de cepas y entre otras tienen Campylobacter, que forman parte de las enfermedades venéreas. Está bien sabido en toros que la campylobacteriosis como tal y las vacunas que tienen Campylobacter a los efectos de generar inmunidad requieren una carga de antígenos muy alta. Entonces, ese es el motivo por el cual se recomienda la doble dosis, es justamente para garantizar una buena protección frente a este antígeno que es Campylobacter. Perdón, Gustavo, un comentario, porque no me es muy claro. La pregunta puntual es si con doble dosis te refieres a vacuna y revacuna o con dos dosis de una vacuna. Esta vacuna son 5 ml que se inyecta y en toro se inyecta 10. Es una doble dosis real. Y si evidentemente, si el toro viene, si es un toro joven que ingresa en estación de monta, en monta natural, hacemos 2 doble dosis, separadas de 3 semanas de intervalo. Es claro, gracias. Ya. Preguntan que si con semen de baja fertilidad se aconseja inseminar más tarde en relación a la presentación de celo. No le puedo responder así. Con semen de baja fertilidad, en realidad, si yo sé que el semen es de baja fertilidad, yo intentaría inducir la ovulación de la vaca. Lo ideal es que si el colega o el ganadero tiene semen de baja fertilidad, el día de la inseminación ecografía la vaca. Y si la vaca está con un folículo que está entre 8 milímetros y 12 milímetros, tener mucho cuidado con ese semen de baja fertilidad. Yo lo que haría en ese caso es intentar de privilegiar vacas que están arriba de 13, o sea, ecografiaría las vacas, privilegiaría las vacas con más de 13 milímetros de folículo dominante y eventualmente induciría la ovulación de la vaca
inyectando una GnRH al mismo tiempo que hago la inseminación. Listo. Gustav, me- perdóname, Miguel. Gustav, una pregunta. ¿Por qué dices Bovisan Total Selenio y en la imagen dice Bovigen Repro Total? Porque hice muchos ensayos en Brasil, y en Brasil se llama Bovigen Repro. Es exactamente la misma vacuna, solo que se llama diferente en Brasil. Y como tengo publicaciones en congresos científicos mundiales, tengo que poner el nombre que se usa en el país en el cual hice el ensayo. Gracias. Una pregunta, mencionan si es que la vacuna tendría algún efecto adverso sobre vacas gestantes, si lo utilizaríamos en sábana. La vacuna inactivada, una de las grandes ventajas que tiene es su poco reactogenicidad. ¿Ah? Les había hecho justamente un comparativo entre vacunas vivas modificadas e inactivadas. Las dos vacunas funcionan bien si están bien formuladas, ¿ah? Pero tienen ventajas e inconvenientes. O sea, no hay una panacea como siempre, ¿ah? Por ejemplo, una vacuna inactivada como la Bovisan Total, para almacenarla es mucho más fácil que una vacuna viva modificada, ¿no? Porque el virus que está vivo y modificado, si sufre una fluctuación de temperatura, la vacuna va a sufrir mucho más que una vacuna inactivada, ¿no? Una de las cualidades de la vacuna inactivada justamente es muy poco reactógena, o sea que no induce reacción adversa, es muy poca la reacción adversa que puede inducir frente a una vacuna viva modificada y en particular aquellas que tengan algún adjuvante especial. Entonces, es conocido con algunas vacunas, sin mencionar los nombres comerciales, en algunas vacunas vivas modificadas, que cuando el ganadero vacuna en ganado lechero, baja la producción de leche a los 3 o 4 días, ni más ni menos porque produce un cierto aumento de temperatura en el ganado. En vacunas inactivadas ese efecto no se observa. Listo, doctor, muchas gracias. Mencionan también cuál sería la dosis de SG, cómo la relaciona con la condición corporal en vacas de leche. En vacas de leche, a ver, en vaquillas, vamos a empezar en vaquillas de carne. En vaquillas de carne cíclicas, yo usaría no más que 200 unidades internacionales de SG hoy en día. En vacas de carne, Bos indicus, entre 300 a 400 unidades internacionales en función de la condición corporal. Si la condición corporal es muy buena, usar una dosis un poco más baja de 300, 350 unidades, no más que eso. En vacas lecheras, en vaquillas lecheras, si las vaquillas están cíclicas, usar SG o PMSG es tirar dinero a la basura. O sea, si el animal está ciclando, el uso de SG o PMSG tiene poco efecto, ¿no? No en ganado de carne, es diferente. En vaca lechera adulta, yo usaría, aquí la vaca lechera es diferente, yo usaría una dosis más tirando a 400 unidades internacionales. Ya. Doctor, mencionan que en el IATF de 3 tiempos y en el segundo tiempo utilizan prostaglandina, cipionato de estradiol y SG, al retiro del implante obviamente. Menciona que tiene presencia de célula a las 24 horas y si debería esperar las 48 horas para realizar la inseminación. Eso en general, sí, es una pregunta muy interesante. Eso en general es un efecto del cipionato de estradiol. El cipionato de estradiol es un hormonal maravilloso, que hace ovular todos los folículos, tanto cuanto los grandes como los pequeños. Y tiene otro efecto que pocas veces se dice, pero me gustaría decírselos, y que lo conoce muy bien el veterinario práctico de campo. Y es que el cipionato de estradiol dilata el cuello uterino,
en forma importante. O sea que si tienen ganado con cuello uterino complicado, el cipionato estradiol les abre el cuello y les facilita mucho la inseminación. La desventaja del cipionato, sin embargo, es que es un estradiol, es una sal de estradiol de larga vida, ¿tá? Y justamente muchas veces da celo falso, o sea, o da manifestaciones de celo previas a aquellas que están junto a la ovulación. ¿Ah? Entonces, si yo tuviera celos a las 24 horas, yo en realidad me guiaría más para hacer una IATF, lo haría a las 48 horas. No obstante, tengo que decirles que muchas veces, disculpen, he observado, sobre todo en vaquillas, no en vacas adultas, en vaquillas, que con dispositivos monouso no se consigue bloquear a la vaca en forma importante y las vacas entran en celo mucho antes de lo esperado. En conclusión, para responderle de forma concreta al colega, yo esperaría las 48 horas para hacer la IATF y no inseminaría las 24. Listo. Una pregunta con respecto al doble OPSINCH. Sí, la respuesta es, después de si es que la GnRH, la última GnRH, se la debe aplicar en la tarde para inseminar en la mañana, ¿y cuántas horas después de la segunda dosis de prostaglandina se debería inseminar? En general, se insemina a las 16 horas. Si miramos el protocolo otra vez, ¿no? Ustedes ven que aquí se hizo la GnRH en PM de tarde, ¿tá? Y la inseminación se hace el otro día AM. En general, se hace entre 12 a 16 horas después de la GnRH. Con relación a GnRH. Cuando hay un cambio... Este protocolo a los colegas que tengan rebaños con pérdidas gestacionales, les recomiendo que se lo hagan. Hay que experimentenlo, pruébenlo. Ya. Y otra pregunta mencionan con el tema de manejo de planes sanitarios, es que si pueden cambiarse de una vacuna a otro tipo de vacuna. Específicamente hablan de una vacuna de Cattle Master, si se pueden cambiar a Bovizan Total Seleño, y si requieren de un refuerzo a los 21 días por el cambio de... Bueno, esa es una pregunta frecuente. En general, siempre es ideal comenzar un plan sanitario con una vacuna, ¿tá? Sea cual sea la vacuna, o sea, comenzar una doble dosis a partir de cero. Siempre es mejor porque el boost se hace a partir de la carga antigénica de la vacuna, ¿tá? No obstante, no hay alteraciones ninguna en hacerlo como dijo el colega, con una vacuna de un laboratorio y pasar a otro, y viceversa, sea una u otra, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que usar una u otra, pero no hay problemas mayores, ¿tá? Pero siempre se recomienda justamente comenzar un programa de cero. Ok. ¿Y qué protocolo recomendaría para inducir la ciclicidad en vaquillas? En vaquillas, los protocolos en general, los mejores protocolos, o sea, hacen llamado a dispositivo vaginal. O sea, hoy en día realmente se requiere el uso de un protocolo con dispositivo a los efectos de iniciar la ciclicidad en una vaquilla de carne. O sea, no se puede usar ningún otro tipo de protocolo, ni Wovocin, ni Ovocin, que en lo absoluto, por supuesto, y tenemos que usar protocolos a base de dispositivo vaginal para iniciar la pubertad de los animales. Y un ganadero menciona que si puede vacunar solo la mitad de su ganado, o tendría que vacunar a todos sus animales. ¿Y cuál sería la dosis recomendada en terneros? Bueno, lo ideal siempre es vacunar el rebaño de cría, o sea, el rebaño no se precisa vacunar todo el ganado, por supuesto, se vacuna solo el rebaño de cría que va o a monta natural o a inseminación. ¿Ah? De preferencia hacerlo así, o sea, lo preferente es vacunar el rebaño de cría, el rebaño que va a monta o a inseminación, todas las hembras.
Ujú. Y la última pregunta, piden su recomendación, o sea, ¿cuál es su opinión acerca de cruces entre vacas Holstein y toro Gir para la sierra sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, con el fin de lograr rusticidad? No puedo responder porque no lo he hecho nunca y no me gusta hablar de cosas que yo no hice. Pero bueno, está aprovechando el vigor híbrido, ¿ah? Y el vigor híbrido en esas condiciones puede darle un suceso muy grande, muy grande de realizar eso. En reproducción hay muchas cosas que la práctica nos enseña y que nos es difícil explicar, ¿ah? Una cosa que yo he observado, por ejemplo, es que si cambia la presión atmosférica, el día de la inseminación se me baja la tasa de gestación. Si me hacen 2 o 3 grados más de la promedio de temperatura que tiene el rebaño, se me baja la tasa de gestación. Son cosas que son difíciles de explicar. Para la situación que dio entonces ese colega o ese ganadero, yo pienso que la rusticidad que le va a infundir el Gir solo puede ser beneficiosa. Solo puede ser beneficiosa. Y supongo y creo que va a tener suceso realizando este tipo de práctica de manejo. Listo, doctor. Muchas gracias también su participación. Una última pregunta es, ¿a qué edad se debería comenzar el plan sanitario? Bueno, todo depende del desafío sanitario que usted tenga. Yo he hecho todo en mi vida. En rebaños lecheros de altísimo desafío, en donde hay desafío realmente reproductivo fuerte por causas infecciosas, a mí me gusta comenzar el programa desde las vaquillas, desde que tengo 6 a 7 meses de edad. En el caso que el desafío no sea alto, se comienza directamente en la vaquilla antes de inseminar. O sea que todo depende del desafío que tengamos. O sea, para eso, como siempre, tenemos que hacer algunos análisis, hacer algunas serologías, evaluar el caso de la finca, a ver si hay repeticiones de celos, si hay abortos, si hay nacimiento de terneros muertos, y en función de esos resultados, aplicar un protocolo sanitario. Como digamos, si el desafío no es muy alto, el uso de vacuna reproductiva antes de la primera inseminación en la vaquilla es un pasaporte o una garantía para tasa de gestación asegurada. Pero si el desafío es muy alto, o sea, si yo tengo, por ejemplo, 15, 20% de vacas que me repiten en celo, yo comenzaría a realizar el protocolo sanitario ya en becerras o en terneritas a partir de los 6 meses de edad. Listo, doctor. Muy claras sus respuestas. En honor al tiempo también, pues, si hay algunas preguntas que se quedan pendientes, pero les agradecemos mucho su participación. Muy buena la presentación. Hay comentarios que recibieron los conocimientos exactos y cae sobre la problemática de cada predio. Muchas gracias, doctor, y se les agradece también a los participantes de parte de INVAV, y muchas gracias también al doctor Diego, al doctor Gustav por ayudarnos como Virbac. Gracias entonces y buenas noches a todos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches. Muchas gracias, Gustav. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Gustav. Excelente tu presentación, Wambra. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor Gustav. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, muy hasta luego. amable. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Vea, don Piedrita, qué Gracias, interesante. doctor. Desde Pichinche, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Importante su ponencia.